un episodio más de Punto Medio. El día de hoy les traemos un tema que para nosotros es muy interesante y ya se los compartimos en una previa que por ahí estuvimos transmitiendo en YouTube acerca del tema que vamos a tratar el día de hoy, que es la sombra. Para hablar de este tema me acompaña mi carnal Alejandro Mazar. Carnal, ¿cómo te va? Carnal, muy bien, muchas gracias. Con gusto de estar nuevamente aquí en un episodio más y con gusto de hablar de un tema tan profundo, tan complejo, pero que de alguna forma también trae tantas cosas buenas para nosotros cuando podemos empezar a trabajar el tema de la sombra. Definitivamente, creo que en psicoterapia, en psicología, este es un tema fundamental para mejorar nuestra experiencia de vida. Entonces, creo que vale muchísimo la pena que lo podamos abordar, compartir. Espero que para las personas que nos escuchen sea algo valioso y todas sus dudas, preguntas y comentarios, por favor, háganoslo saber para que podamos tener ese enlace, esa comunicación entre ustedes y nosotros. Fíjate que ahorita que comentas que en psicología, en psicoterapia, es un tema fundamental, podemos apuntar, por ejemplo, la diferencia un poquito entre terapia y psicoterapia. La terapia está asociada al acompañamiento, que es bien importante también. Está asociada al acompañar a una persona. Y la psicoterapia está asociado con hacer esos trabajos profundos en donde vamos de alguna manera también buscando sacar a la luz esos aspectos del inconsciente que no alcanzamos a mirar, hacerlos consciente para ir logrando un desarrollo también más profundo en nuestra propia vida, carnal. Así es, definitivamente. Fíjate que ahorita que empiezas a tocar ya el tema de estos aspectos profundos, inconscientes, reprimidos, me gustaría empezar señalando que efectivamente eso es la sombra. La sombra son esas partes de nosotros que está en nuestra mente y que en algún momento de nuestra vida empezamos a reprimir. ¿En qué etapa se empieza a reprimir esta estructura de la sombra? Se empieza a reprimir en la niñez, cuando nosotros somos pequeños y tenemos un impulso que nos lleva a explorar el mundo, a explorar a las personas, explorar las relaciones, y empiezan a surgir conductas que para los otros son inadecuadas o son incorrectas. En ese momento la persona, ¿qué es lo que hace o qué es lo que hacemos? El niño, ¿qué es lo que hace? En ese desarrollo de su personalidad descubre que hay cosas de él que no son buenas, que la gente rechaza. Entonces empezamos a buscar una manera de tapar lo que a la gente no le gusta y demostrar algo que sí les guste. Entonces, a partir de ahí, carnal, se empieza a desarrollar esta parte que le llamamos ahorita la sombra. Fíjate que es fantástico lo que dices. Me ha tocado luego algunas personas que me dicen, Alejandro, pero ¿por qué la desarrollamos? O sea, ¿por qué sucede esto? Y me gusta cómo lo vas apuntando, carnal, porque en el fondo son mecanismos de defensa que va utilizando el niño para poder sobrevivir, para poder adaptarse a la realidad en la cual le tocó llegar, a la realidad en la cual le tocó vivir. Entonces, no desarrollamos esta parte de la sombra porque seamos malas personas. No desarrollamos esta parte de la sombra porque seamos de alguna manera imperfectos, negativos, etcétera. No, simplemente son formas en las cuales el niño va acomodando su propia vida, va protegiendo su mente para poder desarrollarse lo más plenamente que puede, carnal. Fíjate, ahorita que dices mecanismo de defensa, me gustaría dejar muy claro cuál es el mecanismo de defensa, porque podríamos decir, la sombra entonces es el mecanismo de defensa y no.
El mecanismo de defensa es el que me lleva a crear una sombra. Yo reacciono, me defiendo ante un entorno que me empieza a rechazar y digo, esta conducta pues no fue tan bien aceptada. Me enojé, hice una gran rabieta y me dijeron, si tú te enojas, pues yo me enojo más, te va peor. Entonces descubro que ese enojo que yo estoy sintiendo no es bienvenido. ¿Y qué es lo que hago? Lo empiezo a reprimir, lo mando a una parte inconsciente y trato de buscar una forma, que es donde viene el mecanismo de defensa, que sea más agradable para los otros. Entonces, en lugar de enojarme, pues trato siempre de amoldarme a lo que los otros quieren. O en otro ejemplo podría ser la tristeza, ¿no? El niño que llora, el niño que se siente triste y le dicen, los hombres no lloran o no es bueno llorar, ¿para qué estás así? Entonces viene el mecanismo de defensa, empezamos a mandar ese sentimiento, esa actitud a esa parte inconsciente y no desaparece, sigue estando ahí presente. Claro. Se vuelve bien interesante esto que dices, carnal, porque, por ejemplo, en esta parte donde comentas del llanto, el niño encuentra un mecanismo de defensa al cual pudiéramos denominar evitación, evita lo que está sucediendo, lo que está pasando. Entonces, desde esta parte de evitar, el niño dice, ah, caray, me funcionó. Fíjate, evité, no lloré y pareciera que me hicieron fiesta por no llorar. Entonces me aceptaron. Como me funcionó una vez, ¿qué es lo que sucede? El niño lo vuelve a repetir. Y lo repetimos tantas y tantas y tantas y tantas veces que ahí es donde el mecanismo de defensa ya empieza a lastimarnos. En una primera manera nos ayudó, pero al ser tan repetitivo ya empieza a generarnos estos aspectos negativos y ya empieza a generar esa sombra, como tú bien comentas, carnal. Efectivamente. Entonces, tratamos de mostrar una parte nuestra que quizá no sentimos, no es lo que yo quiero expresar, pero finalmente los demás la reciben de manera correcta. Y aspectos que yo quería expresar pero que no fueron bienvenidos, los voy reprimiendo. Esa es la sombra, queridos amigos. Ese material que forma parte de nuestra estructura psicológica, de los impulsos de nuestro organismo, pero que al no ser aceptados por la sociedad, ¿qué es lo que hacemos? Los empezamos a reprimir. Entonces, ¿esto me afecta de alguna manera? Pues sí. ¿De qué forma me afecta? Me va a quitar espontaneidad en la vida. Ya no voy a ser espontáneo, ahora voy a actuar de acuerdo a lo que los otros les agrada, les gusta, aceptan. Y voy a quedar bien con los demás, pero voy a quedar de alguna forma mal conmigo. ¿Con quién? Con ese niño pequeño. Que les adelanto, ¿verdad, carnal? Próximamente estaremos hablando del niño interior, pero voy lastimando a ese niño, lo voy haciendo sentir rechazado por tratar de quedar bien con las otras personas. Pero fíjate, carnal, esto es paradójico, porque incluso nunca podemos quedar bien con las otras personas. Y lo paradójico de la sombra es que creo que ya estoy actuando de cierta forma para ser aceptado. Sin embargo, lo interesante de la sombra es que no la puedo tapar. O sea, estos mecanismos, estas actitudes, estas acciones, no las puedo tapar. Sin darme cuenta, saldrán. Y saldrán de forma mecánica. Y saldrán en ocasiones de forma compleja. Entonces, esto es lo que se vuelve paradójico. Por eso, de alguna manera, reprimir solamente es perder el tiempo. El otro día me decía una persona, Alejandro, es que este sentimiento que yo tengo, que me lastima y que me duele, puedo reprimirlo. Ya lo he hecho antes. Tengo la capacidad de hacerlo. Y yo le decía,
es tu decisión. Si tú quieres reprimirlo, adelante. Sin embargo, eso que tú reprimes en el futuro brotará sin que te des cuenta, de forma mecánica. Entonces, cuando vamos dándonos cuenta que tener una sombra no es que seamos negativos, no es que seamos malas personas, es que estamos completos y al irla aceptando vamos de alguna manera teniendo esos nutrientes que la sombra también puede otorgarnos, esas áreas inconscientes. Okay. A partir de ahí nos volvemos más completos, a partir de ahí nos volvemos seres humanos que podemos expresarnos en su totalidad y sobre todo, incluso poderlo decir así, carnal, más positivos. Por supuesto. Entonces, esa actitud que me lleva a desarrollar la sombra es una falsa promesa de una parte de mi mente que me trata de decir, si cambias te van a querer, si cambias te van a aceptar. Pero como tú bien lo señalas, cumplir con los patrones y las exigencias de los demás se vuelve algo altamente complicado, porque quizá ni ellos mismos se aceptan. Entonces, tratar que nos acepten a nosotros se vuelve una locura. Sin embargo, lo hacemos, la sombra se empieza a formar y en algún momento, carnal, podemos llegar a tener un encuentro con esa parte reprimida. Totalmente. ¿Cuándo es más común que aparezca esta sombra ante nosotros? Por ahí las estadísticas dicen que entre los 30 y los 40 años, en algún estadio de crisis existencial, la sombra de pronto puede aparecer ante nosotros. ¿De qué manera? Pues como una ansiedad, un miedo, una tristeza, un sentimiento de rechazo, un sentimiento de inconformidad, un sentimiento de que nadie me escucha, sensaciones, porque no nada más son cuestiones negativas, de necesidad de afecto, de compañía, de amor, de escucha. Entonces, en algún momento podemos tener ese encuentro con aquello que en otra etapa de nuestra vida reprimimos. Y para muchas personas, cuando esto llega, es algo fuerte, es algo sorpresivo, mueve completamente el piso de nuestra existencia y en muchas ocasiones debemos de pedir ayuda para que nos puedan apoyar en ese proceso de empezar a ver y a reconocer aquello que en otro momento de nuestra vida reprimimos con mucha fuerza. Fíjate, carnal, por eso de alguna forma Stanislav Grof, él decía que de alguna manera las crisis pueden traer regalos preciosos. Él hablaba de que las crisis nos pueden otorgar un despertar, nos pueden otorgar un darnos cuenta, nos pueden otorgar un encontrarnos, nos pueden otorgar un ser, un mejor humano. Incluso luego en ocasiones, cuando asistimos a terapia, cuando asistimos a psicoterapia, por ejemplo, en ocasiones creemos que todo va a estar bien y romantizamos la psicoterapia, carnal. Sin embargo, la psicoterapia es un proceso de encuentro y en ese proceso de encuentro es un proceso de destrucción. Voy destruyendo, voy quitando esas máscaras, voy descubriendo mecanismos de defensa, los voy quitando y empiezo, al ir quitando todo esto, a encontrarme conmigo mismo. Por eso las crisis a veces pueden ser señal de que estamos sanando. A veces pueden ser señal de que estamos mejorando. Y desde esta perspectiva podemos ir aceptando este tipo de eventualidades que tú bien comentas, carnal, con una filosofía distinta, con una visión distinta que nos pueda adentrar o que nos pueda ayudar a adentrarnos a este proceso de desarrollo que comentas, carnal. Claro. Y es que efectivamente aparecen estas situaciones ante un momento en donde las situaciones parecen no marchar como yo lo esperaba, y es el momento ideal para que yo pueda
empezar a conocerme, empezar a trabajar con todo aquello que también forma parte de mí y que no me gusta, porque una característica de la sombra es que no me gusta, no me agrada. Incluso cuando me la pueden señalar, que alguien me dice es que eres bien tacaño, bien enojón, bien gruñón, no me gusta que me digan esos aspectos reprimidos. Entonces, cuando aparecen estos estados de ansiedad, de molestia, de malestar, se puede convertir en una gran oportunidad para empezar a integrar esta parte de la sombra. Entonces, nuestra vida puede parecer tranquila, que no pasa absolutamente nada. De pronto entramos en estos momentos de crisis. No te preocupes, ahora ya sabes que es la sombra, que puede estar emergiendo y que es un buen momento para empezar a hacer un trabajo con esa otra parte de ti que durante mucho tiempo reprimiste y que puede presentarse como la oportunidad para nuevamente reconciliarte contigo mismo. Me gusta lo que dices, carnal, y de alguna forma pudiéramos entonces decir, estas crisis de las que hablas pueden ser una invitación. Pueden ser una invitación a ese mejoramiento. Pueden ser esa invitación que estamos necesitando en nuestras vidas. A veces lo tenemos todo. Decimos, oye, económicamente estoy bien, pues tengo una familia, pues tengo un cochecito, tengo esto, tengo aquello. O sea, nadie está enfermo, todo está bien, pero como que siento mi vida plana, como que siento mi vida gris, Claro. como que algo me falta. Entonces, probablemente nos hace falta, no necesariamente la crisis, pero nos hace falta crecer, nos hace falta desarrollarnos, nos hace falta encontrarnos o reencontrarnos con esos aspectos que negamos, que reprimimos, que llevamos al inconsciente para poder despertar, para poder iluminar áreas de nosotros mismos, de nuestra vida. Entonces llega la crisis, te invita y esto mueve toda tu vida, le da un sabor distinto para que podamos empezar también a mejorar. Entonces esto se vuelve fantástico, carnal, y esto nos ayuda a mirar las cosas, la vida, la psicoterapia, las experiencias de una forma diferente. Decías tú, oye, te dicen que eres enojón. ¿Qué pasaría si en lugar de decir no, o sea, si digo no, lo reprimo? O sea, no, reprimir no quiere decir que me aguante el enojo. Eso no quiere decir reprimir. Reprimir quiere decir que me dicen, oye, es que eres enojón. Yo no soy enojón. O sea, estoy ocultándolo. Ajá. Entonces, ¿qué pasaría si digo, bueno, sí soy, pero no siempre? Ya ni me peleo con la persona porque lo estoy aceptando. Ya la persona a lo mejor ya ni me dice nada, ¿verdad? Porque no se espera esa respuesta, porque normalmente es lo niego. Y entonces al negarlo, lo reprimo. Hay una frase de Jung, que ya hablamos de este psiquiatra suizo, ya hablamos en la previa, que me gusta y dice, la vida no te pide que seas perfecto, o la vida no pide que seamos perfectos, pide que seamos completos. Me gusta mucho, carnal, porque pasamos gran parte de nuestra existencia tratando de ser buenas personas, personas ejemplares, que los demás vean que llevamos una buena vida como hijos, como padres, como pareja, como personas que tienen un trabajo, una empresa. Pero como tú hace rato lo comentabas, en ocasiones todos estos hilos de nuestra existencia se pueden estar llevando de manera correcta, pero no nos hace sentir bien. Seguimos sintiendo que algo falta, y lo buscamos en otro lugar o en otra actividad. Quizá nos vamos a escalar montañas, nos vamos a la pesca o nos vamos a cualquier otra cosa, que no digo que esté mal, pero estamos tratando de buscar algo que creemos que nos falta y no sabemos qué es. Probablemente, queridos amigos, eso que nos falta tiene que ver con un área de nosotros, que ya la comentamos, y que está reprimida. Y que en el momento
en que tú te empieces a ver de manera completa, de manera integral, puede surgir algo en ti que te ayude a cumplir con esa necesidad que sientes que te falta. Entonces, quizá aquello a lo que le apuesto la gran parte de mi vida no sea lo que me va a dar todo ese bienestar, paz, tranquilidad que yo requiero. Quizá eso lo voy a encontrar en el lugar que menos lo imagino. ¿En dónde? En mi interior. Totalmente. Por eso la meditación nos invita a ir al interior. Por eso estas crisis nos invitan a ir al interior. Incluso también podemos mirar este aspecto de la sombra y podemos decir, ok, ¿cómo se forma? Ya lo decías tú, de pequeños, vamos reprimiendo lo que no le gusta a papá, lo que no le gusta a mamá, etc. Nos vamos poniendo una máscara, ¿sí? Entonces, si papá no quiere un niño enojón, me pongo la máscara de la sonrisa, ¿no? Y entonces me pongo esa máscara del niño bueno para ser aceptado, ¿sí? El detalle aquí y lo complejo que manejan estos autores, que maneja Jung, ¿sí? Tiene que ver con que la sombra vamos reprimiendo tanto esos aspectos que no nos gustan que van tomando fuerza dentro de nosotros, que van tomando y van adquiriendo una capacidad mental, una capacidad emocional, una capacidad motriz, van adquiriendo una personalidad. Nosotros nos vemos al espejo y vemos que desde niños hasta hoy hemos ido creciendo. Bueno, pues la sombra igual va creciendo, ¿sí? Y así como nosotros vamos aprendiendo en nuestra vida a ser mejores profesionales, vamos aprendiendo en nuestra vida muchas cosas, la sombra también va aprendiendo. Y en ese ir aprendiendo, pareciera que la sombra a veces tiene su escenario en nuestra mente. Parece que la sombra, esa motricidad la desarrolla a través de nuestras manos, nuestra mirada, nuestro verbo. Entonces, esto es lo más complejo y ahí es donde algunos autores, entre ellos Sigmund Freud, decía que los seres humanos en algún momento pues ya somos robots. O sea, no somos nosotros los que estamos actuando. ¿Y por qué decía él que no somos nosotros los que estamos decidiendo? Porque hay un otro dentro de nosotros que tiene esa fuerza motriz, esa fuerza mental, esa fuerza emocional, que es la que está pensando por mí, que es la que está hablando por mí, que es la que está sintiendo por mí. Claro. Y esto es lo que se vuelve más complejo de la sombra, carnal. Así es. Y me ha tocado escuchar personas que dicen, no sé cómo dije esto, no sé cómo hice aquello, ya no me doy cuenta que hay algo que me mueve a hacer alguna acción que yo no quiero hacer, porque obviamente yo la rechazo, pero que de pronto aparece. Y es que acuérdense, comentamos al principio, el niño que está en una etapa de desarrollo se siente altamente rechazado por su entorno y busca una manera de actuar distinta. Pero esta forma distinta que me trata de hacer quedar bien con los demás no hace más que ocultar partes de mí, que ahí están, que forman parte de mí y que en algún momento van a buscar seguirse mostrando. Entonces, hay muchas personas que parecen ser ejemplares, parecen llevar una vida muy correcta, muy disciplinada, y de pronto nos damos cuenta que acaban haciendo cosas que uno jamás se imaginó que pudieran llevar a cabo. ¿Qué es lo que ocurre? Se formó la sombra, fue creciendo, como tú dices, carnal, tomó una personalidad propia, buscó la manera de liberar o liberarse, porque al final de cuentas es una energía que está en nuestra mente, y llega el punto donde de la manera en la que menos lo esperamos, se expresa y se manifiesta. Lo malo
¿Cuál fue lo malo? Ser así. Pues no, lo malo no fue ser así. Lo malo fue el cauce que esto tomó después de tanta represión, después de tanto tratar de fingir una forma de ser que tiene que ver conmigo, sí, pero no en su totalidad. Fíjate, carnal, ahorita que dices fingir, cuando fingimos ser alguien que no somos, o sea, ¿cómo lo podemos descubrir? Por ejemplo, imagínate, vamos al trabajo y ahí pues con nuestros compañeros de trabajo sonreímos, relajamos, etc. Cuando tú llegas a la casa, soltamos la máscara. Y a lo mejor ya andamos peleados con la esposa, con el esposo, con los hijos, andamos serios. Ya no andamos tan sonrientes como en el trabajo. A lo mejor en la casa nos piden algo y decimos, no, no quiero. Pero en el trabajo, a lo mejor si el jefe, si algún amigo, alguna amiga nos dice algo, por supuesto decimos, claro que sí, ¿cómo te ayudo? O sea, ¿dónde podemos ir mirando esto? En casa. Porque en casa es cuando nos relajamos. Cuando estamos afuera de casa, cuando nos están viendo todas las personas, tenemos filtros, tenemos mecanismos de defensa, tenemos ciertas señales que nos dicen, oye, acuérdate, tienes que ser así. Llegamos a casa, nos relajamos, se relajan estos mecanismos de defensa, se relajan estos filtros y entonces salen algunos aspectos de esa sombra de manera mecánica. Esto significa, carnal, que ponernos una máscara equivale a aguantar la respiración abajo del agua. Esto es brutal porque va a llegar un punto en donde ya no voy a aguantar, como tú bien dijiste. Y entonces voy a tener que sacar, ¿sí?, la cabeza para respirar, y en ese sacar es donde luego a veces en México le llamamos doble moral. Somos doble moral. ¿Pero por qué somos doble moral? Porque necesitamos respirar, porque ya no aguantamos estar abajo del agua. Desde esta perspectiva que estamos comentando, carnal, acepto, ¿sí? Acepto estos aspectos, quito la máscara. Al quitar la máscara descubro, reconozco y empiezo a trabajar esas áreas, empiezo a ver su contraparte, que no necesariamente son totalmente negativas, como nos lo han hecho creer y como nosotros mismos también lo hemos creído, carnal. Así es, y esto es muy rebuscado porque imagínate, tengo 3 partes de mi personalidad dividida. Por un lado tengo una parte de mí, un yo, que niego, que no quiero, que reprimo. Muestro un yo que es falso, que trata de quedar bien con los demás, que trata de amoldarse a lo que las situaciones quieren, y por otro lado tengo un yo enajenado, que está deseando ser de una forma diferente, pero que no puede. Entonces, por un lado, tengo la parte que niego, que rechazo, tengo mi parte falsa, y tengo mi parte que constantemente está soñando con hacer algo que obviamente no me voy a atrever, por todo eso que siento que me pueden rechazar. Entonces se vuelve una situación tremendamente compleja, carnal. Tremendamente compleja, carnal, totalmente. Sin embargo, se vuelve bien interesante porque aquí es donde entra la parte de decir, ok, o sea, ni siquiera vale la pena que reprimamos. O sea, ni siquiera vale la pena que nosotros querramos aparentar ante los demás, porque todos tenemos sombra, porque todos somos imperfectos. Entonces, desde esta perspectiva, carnal, podemos empezar a decir, ok, la sombra se encuentra, es un aspecto de mi inconsciente. Okay. He ido creando máscaras a las cuales les puedo llamar personalidad. La personalidad que yo he ido creando, ¿sí? Ok, ¿para qué la he ido creando? Si es una personalidad que oculta, significa que esa personalidad que he creado no me ayuda. Significa que esa personalidad que he creado no me favorece. Entonces, a partir de ahí,
puedo comenzar a trabajar estas áreas y decir, bueno, ok, ya no voy a cuidar tanto lo que los demás piensan o no piensan de mí. Ajá. Porque inclusive, carnal, dentro de esta parte podemos decir, a veces lo que una persona piensa de mí dice más de la persona que de mí mismo. Porque Claro. aquí viene la otra parte, ¿cómo empezamos a descubrir la sombra? Si está en el inconsciente, si no la puedo ver, ¿cómo la empiezo a descubrir? A través de lo que proyectan los demás. Es como, en primer lugar, puedo empezar a verla, a través de las proyecciones. Entonces, si a través de las proyecciones lo puedo ver, lo que una persona me está juzgando, lo que una persona está diciendo de mí, hombre, a mí qué me importa, ¿verdad? Pues dice más de ella que de mí mismo. Y esto me relaja para poder decir, ok, acepto que no soy perfecto, ¿sí? Y a partir de ahí sigo adelante de una forma más libre. Y fíjate, te la voy a poner un poquito peor. A ver. Tú dices, soy como soy, ¿no? Que al cabo, si la persona me critica, dice más de ella que de mí. Que este es un buen punto, ¿verdad? Pero me muestro falso para tratar de que el otro me acepte y aún así me rechaza. ¿Cómo ves? O sea, tengo la promesa de que si me niego a mí mismo, los demás me van a aceptar, pero a veces no es así. A veces tengo el rechazo de lo que en algún momento los demás no aceptaron, pero empiezo a construir una máscara y esta máscara también me empieza a complicar la existencia. Entonces se vuelve algo muy complejo. ¿Cómo podemos empezar a ver esta máscara? ¿Cómo podemos empezar a ver la sombra? Tú ahorita ya lo comentaste, carnal. Lo tenemos que ver en los otros. La sombra es un aspecto, como su nombre lo señala, oculto de nuestra mente. Es un aspecto que nuestra parte consciente no alcanza a ver de manera clara porque lo hemos reprimido. Entonces, no puedo ver la sombra de una manera sencilla adentro de mí o en una primera instancia. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer para la sombra? ¿Dónde la vamos a buscar? La vamos a buscar afuera de nosotros, en las demás personas. ¿Y cuál es la herramienta que me va a ayudar para hacer este trabajo? La herramienta de la proyección. Fíjate, carnal, es totalmente cierto esto que dices. Luego yo a algunos pacientes, entre broma y broma, les digo, a ver, en este momento tú alcanzas a mirarte tus orejas. Y algunos se me quedan viendo y dicen, o sea, pues no, ¿verdad? O sea, no me las alcanzo a ver. Ok. Les digo, ¿alcanzas a ver tus defectos? Y me dicen, pues no siempre. Entonces, ¿qué necesitas para ver esos defectos de personalidad? ¿Qué necesitas para ver esas áreas que hemos reprimido? Un espejo. Y ese espejo puede ser la otra persona. Pero aquí quiero dejar algo bien claro, carnal, porque sí, es estar al pendiente de lo que vemos, pero traerlo adentro, ¿no? O sea, no sé si me explique con esto, porque a veces podemos volvernos bien juzgones, ¿no? Y ahí andamos afuera, nada más señalando lo que las personas están haciendo mal. Entonces, la idea de esto que tú estás comentando es, lo observo afuera y lo traigo adentro. Lo observo afuera y me pongo a pensar a ver en qué momento yo he sido así. Aquí el problema, sobre todo porque aquí luego hay una frase que dice lo que te choca, te checa. El problema es que a veces no es tan literal. Sí. O sea, tú ves a una persona robando y dices, está robando. Y la persona o la gente dice, no, pues es que yo no robo. No, o sea, yo no hago eso. Inmediatamente lo rechazo porque yo no robo. Ok, no es tan literal. Podemos pensar y podemos describir, ok, ¿cómo describes al ladrón? Descríbelo. ¿Qué características tiene? Y alguna de esas características va a checar contigo. Algunas de esas características se va a encontrar dentro de ti. O la otra es que todos creemos que no robamos, pero todos en algún momento hemos falseado información para obtener una beca, hemos falseado información para cierto tipo de elementos. Cuando de pronto hacemos esto, a lo mejor no en esa magnitud, pero sí hay áreas dentro de nosotros que están buscando la forma de evadir cierto tipo de situaciones en nuestra vida, carnal. Sí, y hay cosas
que ocurren afuera y podemos decir, pues nos dan igual, ¿no? Pero hay otras que nos revuelven el estómago, hay otras que satanizamos, y ahí es donde podemos decir, quizá algo de eso que tú mandas hacia allá, que ves allá afuera en los otros, quizá tiene de eso que en algún momento tú reprimiste y por eso te alcanzas a dar cuenta. Entonces, qué interesante, situaciones que para ti no pueden pasar y que se tienen que señalar, y otras que sí pasas. Cuidado, ¿verdad? Hay que prestar mucha atención, porque esto es lo que tratamos de señalar. La manera en la que yo puedo empezar a conocer mi sombra es observando aquellas situaciones que yo sí puedo ver en los otros, pero que no soy capaz de reconocer en mí, y que efectivamente se llama proyección. Así que, queridos amigos, creo que la invitación es: cuidado con aquello que de alguna forma te genera mucho ruido de los demás. O no cuidado, ¿verdad? Porque no hay que tener cuidado. Pero creo que puede ser una buena oportunidad para empezar a conocer esa área de ti. Y a veces los otros nos lo dicen, ¿no, carnal? Tú empiezas a señalar o a criticar algo y te dicen, tú eres igual. ¿Y cuál es nuestra reacción inmediatamente? No, yo no soy así. Eso es lo que pasa cuando empezamos a ver la sombra. En primera instancia, empezamos a negarla. Me gusta esto que dices, carnal, porque ahí es donde está la clave de reprimir. O sea, lo que decía hace rato, pensamos que reprimir es contener el enojo. Pensamos que reprimir es contener eso. Pero seamos bien honestos. ¿Quién puede contener el enojo? ¿No? O sea, el enojo es una emoción natural dentro de nosotros que brota. Entonces, la reprimo cuando la niego. Como tú bien dices, apenas nos señalan algo y decimos, no, hombre, yo no soy así para nada. ¿Qué pasaría si al saber que somos duales? ¿Qué pasaría si al saber que por aceptación, si al saber que por no sentirnos suficientes cuando éramos niños, hemos ido creando y desarrollando este aspecto en nuestro psiquismo? A partir de ahí pudiéramos decir, ok, pues sí, soy dual. ¿Tú eres así? Pues seguramente sí, pero no me he dado cuenta. Voy a estar al pendiente para poder darme cuenta. Claro. Y entonces, cuando empiezo a accionar así, empiezo a ser distinto, a actuar diferente, a ya no tratar de proteger al ego. O sea, que al final de cuentas el ego es esto que hemos creado. Entonces, ya no lo intento proteger. Porque en la medida que yo voy protegiendo ese ego, que voy protegiendo esa máscara, es donde empieza a venir lo que decías hace rato, carnal, esas crisis, esa ansiedad, esa depresión, que al final de cuentas intentan como sacudirnos para ir soltando poco a poco este tipo de elementos y poder ser más plenos. Empiezo a identificar la sombra, mi sombra. ¿Qué hago ahora? ¿Cómo empiezo a aceptar esos elementos que en algún momento juzgué como malos? El primer paso, carnal, es darnos cuenta, no realmente son malos. Aunque en algún momento lo juzgué así, pues no, éticamente no están sujetos a ningún juicio. Hay un punto bien importante. Una cosa es lo que eres, una cosa son esos yos, y otra muy diferente, lo que voy a hacer con ellos. No porque yo reconozca en mí el yo de la ira, significa que voy a agarrar algo a palos hasta que finalmente lo destroce. No sé si me explique. Una cosa es reconocer y aceptar lo que soy, y otra muy diferente, usar eso que soy para destruir algo. Que aquí es donde señalábamos anteriormente el problema de la sombra reprimida. Si tú niegas esa parte de ti, seguramente en algún momento explota y esa ira te va a llevar a causar destrucción. Pero si yo la empiezo a observar, la empiezo a reconocer, me empiezo a reconciliar con esa parte que también forma parte de mí, no necesariamente me lleva a usarla.
El que yo reconozca que soy iracundo, que soy celoso, que soy envidioso, que soy una persona triste, no me va a llevar inmediatamente a tomar una acción con eso. Creo yo que al contrario, reconocer mis defectos me lleva a que en algún momento yo decida si los utilizo o no. Pero si yo no reconozco esta parte de mí, genera tanta presión en mi interior que explota y me lleva a hacer cosas desagradables. Entonces, un punto bien importante es: empieza a identificar tu sombra, haz un proceso de aceptación y esto te lleva a ser amo y señor de las decisiones que tomas en tu vida. Totalmente, carnal. Y fíjate, ahorita que dices esto, recuerdo luego lo que hemos ido hablando en otros episodios y se me ocurre que antes de este puede haber como un paso adicional, no tanto para observarla, sino para saber para qué lo hago, ¿no? O sea, creo que es bien importante saber la intención de para qué me quiero echar la tarea, me quiero echar el compromiso de ir mirando estos aspectos de mi interior. Entonces la intención va siendo bien importante. ¿Para qué lo quiero hacer? Si lo hago para intentar ser el mejor ser humano posible que puedo ser, fantástico. Y si ese mejor ser humano que puedo ser, sin compararme con nadie, sino en mi propio caso, para poder ser ese mejor ser humano que yo pueda ser y que esto se traduzca en un mejor hermano, vecino, pariente, sobrino, etcétera, a partir de ahí puedo ahora sí decir, ¿sabes qué? Con toda la humildad posible, con toda la honestidad posible, con toda la intención posible, voy a estar justamente haciendo esto que tú dices, carnal, ¿sí? Voy a estarlo reconociendo, voy a estar observando, voy a estar detectando y a lo mejor capaz y hasta puedo agarrar algo que yo sugiero luego mucho, hacer un diario, ¿no? Hacer un diario de estas acciones para darme cuenta. Y entonces digo, mira, aquí estoy siendo igualito a esta persona, aquí estoy siendo igualito a esta otra, pero ya lo hago no para juzgarme, ya lo hago porque tengo la intención de poder llegar a ser la mejor versión posible en esta tierra escuela, carnal. Y al final de cuentas, creo que cuando logramos obtener esto que tú señalas, carnal, nos vamos a sentir bien con nosotros mismos. Me voy a sentir bien conmigo mismo, independientemente de cómo estén las cosas allá afuera, con la familia, con el trabajo, con la economía, con lo que sea. Voy a poder estar bien conmigo. ¿Por qué? Porque me acepto totalmente. ¿En dónde más se muestra esta sombra? La podemos observar en nuestros sueños. Creo que todos hemos tenido sueños en donde hacemos cosas que en la vida cotidiana no nos atreveríamos a hacer. Y decimos, ay caray, ¿por qué en el sueño hice esta acción tan fea, tan fuerte, tan atroz? Pues ¿qué crees, querido amigo? Es la sombra que se está manifestando. En las fantasías que en ocasiones tenemos, pues también es otra manifestación por parte de la sombra. En acciones que son muy desproporcionadas, vamos a pensar, alguien te ve feo y por esa mirada que te avienta, tú gritas, pataleas, quieres golpear a la persona. Otra forma en la que la sombra se está expresando. Entonces, hay muchas maneras en la que nosotros podemos hacer un trabajo de autoconocimiento. Y todas estas circunstancias que se van mostrando nos pueden ayudar para hacer un ejercicio. Ahorita tú lo comentaste, carnal, pero podemos ir haciendo una lista de todos los detalles que se van manifestando en nuestros sueños y que son situaciones que nosotros no nos atreveríamos a hacer, de las actitudes de las otras personas que nos afectan mucho. Entonces puedo ir haciendo una lista
de todos esos aspectos negativos que se van manifestando por diferentes vías y puedo reflexionar de qué manera me afecta todo esto y hasta qué punto tiene que ver conmigo, hasta qué punto tiene que ver con aquello que en algún momento rechacé de mí y que ahora lo puedo ver por todas partes y que se puede convertir en un momento de encuentro, de reencuentro y de reconciliación. Totalmente, carnal. Y fíjate, otro punto que abona mucho a esto que tú estás comentando, en donde podemos ir encontrando estos aspectos, tiene que ver en nosotros mismos, preguntándonos incluso, ¿qué imagen quiero dar? ¿Qué imagen quiero dar? ¿Y qué tengo que ocultar de mí para poder dar esa imagen? Cuando yo puedo ir preguntándome y respondiendo esto con toda honestidad, a partir de ahí puedo detectar algunos aspectos que van a brotar, que van a salir y que pueden arrojarme mucha información para seguir detectando aspectos de esas áreas inconscientes. Así es, imagínate, quiero lograr ser un hijo modelo. Entonces, ¿qué tengo que ocultar de mí? Pues las ganas de no hacer lo que se tiene que hacer, como por ejemplo, si es un niño que va a la escuela, pues hacer la tarea. Entonces, en ocasiones no tengo ganas de hacer la tarea, pero como quiero ser ese hijo modelo, pues me esfuerzo por hacer la tarea. En ocasiones quizá me siento mal, pero como quiero ser ese hijo modelo, me esfuerzo por hacer la tarea o cualquier actividad con tal de complacer a los otros. Por ahí en ocasiones vemos mucho esto, carnal, en las mamás. Las mamás tienen un corazón tan grande, pero al mismo tiempo también tienen el deseo de ser una gran mamá, que en ocasiones renuncian a sus propios deseos con tal de que en algún momento se diga, fue una gran mamá. Y en ese esfuerzo por hacerlo, en ocasiones no respetan ni que su cuerpo les diga, oye, me siento mal. Para poquito para poder recuperarme. La mamá dice, no puedo parar. Mis hijos me necesitan, mi esposo me necesita. Entonces tengo que hacer todo lo posible. ¿Para qué? Pues para que los otros de alguna forma me puedan dar ese reconocimiento que yo necesito. Pero me están reconociendo por algo que en ocasiones no puedo hacer. Claro. Algo que en ocasiones no puedo dar. Y esto a la larga se vuelve sumamente desgastante. Entonces, efectivamente, en las acciones que yo tengo que me obligan a moldarme para quedar bien con los otros, también puedo ver este aspecto de la sombra. Fíjate que otro aspecto donde podemos ver esta situación de la sombra es en la cuestión de tener la razón, carnal. Y yo creo que aquí esto es algo bien interesante porque nadie, considero yo así hasta el momento, nadie puede tener la razón siempre. O sea, sería muy complejo. Incluso tener la razón o querer tener la razón, yo lo considero luego como el juego de la papa caliente. O sea, si yo no suelto la papa caliente me voy a quemar. Si yo no suelto la razón me voy a quemar. Entonces, yo creo que aquí valdría mucho la pena luego preguntarnos, luego observar, luego identificar, a ver, ¿cuántas veces al día tengo la razón? ¿Cuántas veces al día creo que tengo la razón? Debato, intento ganar para tener la razón. ¿Cuántas veces al día? Ahí también, carnal, pueden aflorar estos aspectos de la sombra, porque de alguna forma, claro, ¿qué es lo que intento aparentar? ¿Qué es lo que no quiero que los demás vean? ¿En qué posición no quiero que los demás vean de vulnerabilidad? Sin embargo, tener la capacidad para darle la razón a las personas también ayuda a esta parte de decir, me voy a quitar esa máscara. Y no me importa que no vean esta parte. Por ejemplo, yo recuerdo, carnal, cuando comenzaba a dar cursos, y alguien me hacía una pregunta, yo siempre tenía respuesta. Siempre tenía respuesta para esa pregunta. Sin embargo, conforme fui avanzando, ya de pronto cuando me preguntan algo y no lo sé,
Pues, ¿qué es lo que digo? Pues no sé, ¿verdad? Lo voy a revisar, Claro. lo voy a investigar, pero antes me costaba mucho trabajo eso. Entonces se vuelve bonito observar que este tipo de elementos también pueden arrojarnos información sobre esas áreas de nuestro inconsciente, carnal. Así es, porque ¿qué estoy ocultando al decir siempre que sí sé? Pues a lo mejor que no vean mi parte de ignorante, a lo mejor que no vean mi parte indefensa, que no puedo tener una respuesta hacia lo que me preguntan. Entonces, efectivamente, ahí tenemos información de aquello que estamos ocultando. Nuestro cuerpo, carnal, es un termómetro, y otra manera de ir reconociendo estos aspectos reprimidos es dándonos cuenta cómo nos sentimos ante las diferentes circunstancias de la vida. Hay momentos o hay situaciones que nos llevan a sentirnos avergonzados, incómodos, y eso que estoy sintiendo en el cuerpo, que se traduce como una angustia, que se traduce como ansiedad, que se traduce como desesperación, me está mostrando parte de estos aspectos que ahorita estamos señalando y que en algún momento reprimimos. Por ejemplo, estoy en un lugar donde estamos conviviendo y siento que nadie me presta atención. Entonces me empiezo a sentir rechazado, mi cuerpo empieza a sentirse incómodo, me lleno de ansiedad, creo que no encajo en ese lugar. Ahí se está mostrando una parte nuestra que en algún momento quedó reprimida y que de alguna manera es la oportunidad para empezar a reconocerla nuevamente. Totalmente, carnal. Y fíjate, ¿cuál es el resultado de trabajar la sombra? O sea, el resultado es bien bonito porque aceptamos que no somos perfectos, aceptamos nuestra imperfección y al aceptar la imperfección soltamos peso, nos sentimos más libres y al aceptar la imperfección dejamos de tratar a los demás como si fuéramos perfectos, porque luego, ¿qué es lo que pasa aquí, carnal? Se vuelve bien interesante, porque a veces hay personas que no tienen amigos, hay personas que de alguna manera están peleados con todo el mundo, hay personas pues que luego a lo mejor luego ya no les invitan, ¿no? Y no le hables a esta persona, no le invites. Ajá. ¿Y por qué no? Porque al no aceptar nuestra imperfección, tratamos a los demás como si nosotros fuéramos perfectos. ¿Y cuáles son las implicaciones de tratar a los demás como si fuéramos perfectos nosotros? Juicio. Empezamos a juzgar a todos. Y en la medida que vamos a juzgar a todos, nos vamos volviendo solitarios. Y en la medida que nos vamos volviendo solitarios, dejamos de estar con el mundo. Entonces, parte de los resultados de trabajar la sombra tiene que ver con esta cuestión de poder soltar esa imperfección, no tratar a los demás como si nosotros fuéramos perfectos, y en la medida que no tratamos a los demás como si nosotros fuéramos perfectos, empieza a aflorar en nosotros mayor humildad, mayor compasión, sabiendo que todo lo que veo en el mundo externo, sabiendo que no soy ajeno a nada. Si yo me creo ajeno a lo que pasa al mundo, a lo que pasa en el mundo, estaré juzgando. Si no soy ajeno a lo que pasa en el mundo, podré ser compasivo, podré ser humilde, podré aceptar incluso los errores de los demás porque yo no estoy exento a cometerlos. Entonces, híjole, nos va volviendo más completos, va mejorando nuestras relaciones personales, etcétera, etcétera, carnal. Claro, y esto es muy bonito porque en la medida que yo voy aceptando y me voy reconciliando con todas esas áreas reprimidas, empiezo a hacer un trabajo de sanación de ese niño, de esa niña que en algún momento fue rechazado y que yo no tuve las herramientas, no tenía la capacidad de apoyarle en ese momento y decirle: así como eres, estás bien. No tienes que adaptarte, ni tienes que quedar bien, ni tienes que agradarle a nadie, porque al final de cuentas nunca le vamos a dar el ancho a todo el mundo. Como bien dicen por ahí, no somos monedita de oro, y esto es real. Por lo tanto, el mayor trabajo de aceptación que podemos buscar
es con nosotros mismos. La respuesta a esos sentimientos de vacío y de insatisfacción, la respuesta y la solución se encuentra dentro de cada uno de nosotros, no allá afuera. Y se ha visto con muchas personas que aparentemente resuelven todo su mundo exterior y de pronto nos damos cuenta que tuvieron un problema y se suicidaron, cayeron en una depresión tremenda, la vida se volvió caótica y a veces no alcanza la experiencia de vida para enfrentar todo este proceso. Así que la invitación es, si en este momento me llega esta información, seguramente es por algo. Quizás sea el momento que me toca para empezar a trabajar estos aspectos ocultos. Y yo quiero invitar, carnal, a las personas que nos escuchan a que nos compartan sus experiencias, compártanos incluso sus dudas, y si podemos retroalimentarnos entre todos y hacer como una comunidad de apoyo, pues creo que esto sería algo muy bueno. Totalmente, carnal, totalmente. Siento que podemos ir ayudándonos entre todos, porque justamente para eso es esta cuestión asociada con estos aspectos de que otros ojos también puedan ayudarnos a ver lo que nosotros no alcanzamos a ver. Entonces eso se vuelve bien interesante. Y ahorita que ibas diciendo todo esto, pensaba, probablemente por eso Jung, ¿verdad?, concluía sus investigaciones respecto a la sombra diciendo que integrar la sombra era una experiencia equiparable a experimentar a Dios. Porque cuando vamos integrando la sombra, cuando dejamos de sentirnos más que otros, cuando dejamos de sentirnos menos que otros, cuando simplemente vamos viendo a todas las personas con humildad, con compasión, con amor, empezamos a encontrarle el gusto y el sentido a la vida. Empezamos a ver belleza en todo. Hoy por hoy a veces solamente vemos belleza, como lo decíamos luego en episodios anteriores, a veces en esos cuerpos fuertes, ¿verdad? Sin embargo, la belleza se puede ver en la aceptación de esas áreas que hemos reprimido. La belleza se puede ver, por ejemplo, al mirar a una persona que de alguna manera está sufriendo, porque toda persona que actúa desde una perspectiva negativa, toda persona que actúa para lastimar, para golpear, para utilizar ese tipo de fuerza para dañar a otros, en el fondo es una persona que sufre. Y entonces, ir mirando que no soy más que esa persona que se equivocó puede desbordar esa parte interior dentro de nosotros, luminosa, positiva, que todos llevamos dentro, y volvernos seres de alguna manera más completos. Como bien decías, carnal, que decía Jung, la vida exige no que seamos perfectos, sino que seamos completos, seres más completos, seres que podamos hacer lo humanamente posible mejor para el momento en el que vivimos, para las personas que vivimos, y esto nos va dando mucho sentido, carnal. Me imagino un niño en el rincón del cuarto, con sus rodillas casi cubriéndole la cara, con sus brazos también, con todos estos mensajes de no te rías así, no hables tan fuerte, no hagas eso, no pintes, que no te guste la música, no tengas esas actitudes. Aceptar la sombra, relacionarnos nuevamente con esa sombra, es darle oportunidad de que ese niño reprimido vuelva a vivir en nosotros. Y de ahí, carnal, pues todos los beneficios que ya hemos comentado. Totalmente, carnal. Fíjate, el tema es bien largo, bien interesante. Yo creo que en el próximo episodio seguiremos tocando algunos matices un poquito de estos, porque vamos a hablar, como ya lo adelantaste, del niño interior. Y al hablar del niño interior tenemos que tocar algunos matices de la sombra. Entonces, vamos a irle dejando hasta aquí, carnal. ¿Con qué te gustaría concluir? Me gustaría concluir de que cuando nosotros nos damos cuenta de este tipo de temas, no es casualidad. Mi organismo
quizá está preparado para empezar a hacer este trabajo tan grande, tan fuerte, pero al mismo tiempo maravilloso, que nos va a ayudar a tener un sentido y un propósito en nuestra vida. Entonces yo quiero cerrar con esa parte. Qué bonito, carnal. A mí me encantaría cerrar diciendo, pues muy abonando a lo que tú has dicho en este momento, me gustaría cerrar diciendo que es momento justamente de ir rompiendo el molde, es momento para soltar la mochila con todo ese peso que traemos en la espalda. Luego sentimos dolores en los hombros, señal de que ya tenemos que soltar esa mochila inconsciente que traemos ahí. Entonces es momento de que podamos empezar a hacer este trabajo. Siempre sugiero yo también en esta cuestión de trabajo con la sombra, por supuesto, la ayuda psicoterapéutica ayuda muchísimo, sobre todo porque en un principio se vuelve bien complicado poder mirar estos aspectos. Incluso nosotros como terapeutas, pues necesitamos también del acompañamiento y del reflejo de otras personas, de otros terapeutas, para poder descubrir lo que hay dentro de nosotros. Entonces, fantástica esta parte, carnal. Sí. Creo que de tarea, ¿no? Buscamos la felicidad en lo alto de las estrellas, en lo profundo de los mares, y se nos olvida el lugar más práctico y cercano que tenemos, que es nuestro interior. Gracias, carnal. Gracias a ti, carnal. Queridos amigos, pues bueno, no se les olvide por ahí suscribirse, dar like. Si esta información fue útil para ti, si conoces a alguna persona para la cual también pueda ser útil, compártela, por favor, para que podamos pues ir logrando, ¿verdad? Ayudarnos entre todos. Carnal, siempre un gusto. Cuídate mucho. Gracias, carnal. Hasta la próxima. Hasta la próxima.